¿Estás inseguro acerca del propósito de Dios para tu vida? ¿Sientes que no hay nada extraordinario en ti? Este video te brindará claridad hoy. Dios te ama y eres su elegido. Pero si aún lo dudas, presta atención a estas 10 señales. Cuando veas estas señales en tu vida, estarás ungido por Dios. Además, este video te enseñará cómo usar tu unción para el propósito terrenal de Dios. También aprenderás cómo mantener la gracia de Dios en tu vida. La unción de Dios es una señal de que el Espíritu de Dios está presente en ti. La unción de Dios sobre ti te da la capacidad de hacer cosas más allá de lo natural. En el Antiguo Testamento, era un acto que mostraba la aprobación y el poder de Dios sobre el elegido. Así es como los reyes, sacerdotes, profetas y líderes eran elegidos para el servicio. Si la unción de Dios está en tu vida, significa que Él te está llamando para un propósito especial. Es un llamado a la responsabilidad. Dios aparta a los ungidos para tareas especiales. Él se asegura de que tengas ciertas habilidades que te hagan diferente a los demás. Como ungido de Dios, tienes un llamado hacia la compasión. La unción te prepara para cumplir el propósito de Dios. Pero, ¿cómo sabrás que llevas esta unción? Descubramos hoy tu propósito divino. Por favor, suscríbete a este canal ahora y acepta el llamado de Dios en tu vida. Número 1. Cuando sientes demandas específicas de consagración en tu vida. Dios siempre separa a aquellos a quienes llama y por eso siempre les pone demandas. El llamado a la unción de Dios es sagrado y Él requerirá de ti alguna forma de dedicación. Muchos de los ungidos de Dios en el Antiguo Testamento vivieron consagrados desde su nacimiento. Dios instruyó a los padres de Sansón sobre su responsabilidad debido a la unción que había sobre Sansón. Jueces 13, 4-5 dice: «Ahora ten cuidado de no beber vino ni bebida fermentada, ni comer nada impuro. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien no se le deberá cortar el cabello jamás, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a liberar a Israel de las manos de los filisteos». Un ángel también dio instrucciones a los padres de Juan el Bautista. Lucas 1:15-16 dice: «Porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios». ¿Ves cómo Dios fue específico sobre sus demandas en sus vidas? Puso un gran llamado sobre ellos y necesitaba que fueran apartados. Sansón debía traer liberación a los israelitas, por lo que tenía que mantenerse consagrado. Juan tenía que preparar los corazones de muchos para la venida del Mesías. Esto significa que no podían vivir como los demás. Dios los ungió antes de su nacimiento, pero debían vivir una vida sagrada si querían caminar en el cumplimiento de su propósito divino. Así es exactamente como Dios trabaja con todos los que llama. Siempre les da responsabilidades personales de dedicación. Como un acto de consagración a Dios, los ungidos deben aprender de una autoridad espiritual. Entonces, si encuentras que Dios te dirige hacia la sumisión a un guía espiritual en particular, debes ceder sin cuestionar. La manifestación de tu habilidad divina proviene de someterte a aquellos que han ido antes. Aquí es donde aprendes los caminos de Dios de los patriarcas de antaño. Como ungido de Dios, comienzas a ver la relevancia de rendirte a una autoridad espiritual. Estas autoridades podrían ser tu comunidad de iglesia o alguien cuyo crecimiento espiritual admiras. Cuando comienzas a comprender la importancia de alinearte con las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, es una señal. Mientras estés sometido a ellos, debes servirles con integridad y mostrarles respeto como si fuera a Dios. Esta es una de las formas en que Dios te prepara antes de ungirte. Josué aprendió bajo Moisés y recibió la unción para tomar el mando después de él. Samuel se sometió a Elí en consagración a Dios y recibió la unción para ser uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Lo mismo sucedió en la historia de Elías y Eliseo. Estos hombres pudieron explorar su llamado divino porque se sometieron a las autoridades espirituales que Dios puso ante ellos. Sirvieron diligentemente hasta que recibieron imparticiones para continuar después de sus maestros.
¿Te está pidiendo Dios que te sometas a una autoridad espiritual? Es por tu llamado en tu vida. Cuando Dios comienza a hacerte tales demandas, es un momento de realización. Es entonces cuando sabes que hay algo diferente en ti. Esa diferencia es su unción sobre ti. Número 2. Constantemente escuchas la voz de Dios. Dios sigue intentando comunicarse contigo cuando te unge. Quiere que entiendas que no eres ordinario. Por eso intenta hablar contigo. Siguió llamando a Samuel, pero él no respondió de inmediato porque no estaba familiarizado con la voz de Dios. 1 Samuel 3:6-8 dice, de nuevo el Señor llamó, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Hijo mío, dijo Elí, no te llamé, vuelve a acostarte. Ahora Samuel no conocía aún al Señor. La palabra del Señor no le había sido revelada. Una tercera vez el Señor llamó, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al joven. ¿Eres como Samuel? ¿Sigues escuchando a alguien hablarte? ¿No puedes discernir lo que Dios te está diciendo? Es Dios alcanzándote como su ungido. Cuando Dios comienza a alcanzarte, generalmente es porque quiere revelarte su voluntad. Dios siempre comunica a sus ungidos lo que está a punto de hacer en diferentes temporadas. Los ungidos de Dios suelen ser mensajeros que transmiten sus decretos al mundo. Así que la próxima vez que escuches a Dios llamarte, respóndele. Dile que estás listo para su encuentro. ¿Quieres descubrir otras señales que muestran que eres ungido por Dios? Vamos a ello. Número 3. Eres distintivamente humilde. Una de las señales de que eres uno de los ungidos de Dios es la mansedumbre. Dios nunca elige a alguien que no tenga un corazón humilde. Todos con quienes caminó eran personas que tenían una profunda reverencia por Él. Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Es un atributo que los ungidos de Dios llevan consigo. Dios no ungirá a nadie en quien perciba orgullo, porque detesta el orgullo. Solo guía a aquellos que son humildes de corazón. Dios te da la unción para que seas su testigo en la tierra. Así que, si te encuentras reverenciando a Dios y a tus semejantes, eres un candidato para la unción de Dios. Cuando descubras que tienes la unción de Dios, debes aprender a proteger tu corazón contra el orgullo. Muchos de los que Dios eligió más tarde fueron desaprobados porque comenzaron a sobreestimarse. Dios solo da gracia a los humildes, por lo que debes tener cuidado de no perder tu unción a causa del orgullo. Debes aprender a vivir como Jesús, el ungido. Aunque era Dios, se humilló para cumplir con su misión. Nunca debes menospreciar a los demás por los dones que Dios te ha dado. Ve su unción en tu vida como un privilegio para servir y hacer cumplir su voluntad en la tierra. La unción es para el propósito de Dios, y no se trata de ti. Número 4. Claridad de propósito. Si eres ungido por Dios, experimentas un sentido de propósito. Comenzarás a sentir que hay un llamado superior en tu vida. Empezarás a caminar en la autenticidad del llamado de Dios sobre ti. Comenzarás a conectar los puntos que unen todos los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. Esto es descubrir las formas únicas en que Dios te ha equipado para servir a tu mundo. El entendimiento que obtienes acerca de tu propósito es lo que te hace diferente de los demás. Te hace vivir con dignidad. Te vuelves más cuidadoso con las acciones que tomas. Comienzas a vivir la vida con intencionalidad. Comienzas a modelar tu vida en coherencia con tu propósito divino. ¿Estás viendo cómo estas cosas se manifiestan en tu vida? Si es así, es una señal inconfundible de que estás ungido por Dios. Número 5. Un sentido de servidumbre. Contrario a lo que muchos piensan acerca de los ungidos de Dios, el llamado es estrictamente uno de mayordomía. Todos los elegidos de Dios en el pasado no fueron llamados para ser altos funcionarios. Eran siervos para el pueblo al que Dios los enviaba. Cada ungido sabe que su propósito es principalmente servir y ser un vehículo a través del cual Dios alcance a otros. Piensa en Moisés y su llamado a los israelitas.
Pasó su vida entregado a la misión de guiar al pueblo de Dios. Los sirvió en tiempos de conveniencia y en temporadas de dificultades. ¿Y Jesús? Las Escrituras lo llamaban el ungido. Sin embargo, su deber para con el pueblo fue entregar su vida. Perdió su vida para cumplir el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra. Así que, cuando también comienzas a tener un sentido de servidumbre, es una señal de que tienes la unción de Dios en tu vida. Te das cuenta de que tu vida no es tuya. Empiezas a entender que eres uno de los mensajeros de Dios en la tierra. Uno sobre cuyos hombros descansan las cargas y deseos de Dios. Eres un vehículo a través del cual Dios puede cumplir su voluntad en la tierra. Independientemente de tus dones, Dios espera que mantengas un corazón humilde. Quiere que asumas la posición de un siervo. Tu papel es servir desinteresadamente. Eso no es todo. Hay otras formas magníficas en las que Dios revela su llamado en tu vida. Número 6. Un sentido de liderazgo. ¿Siempre te resulta natural asumir posiciones de liderazgo? ¿La gente siempre te pide que los guíes? Es una señal de que estás ungido por Dios. Amado, junto con la unción de Dios sobre ti, viene la gracia para el liderazgo. La naturaleza de tu asignación requerirá que estés a cargo de otros. Dios te pone en una posición donde los demás te miran en busca de orientación y dirección. Como líder, tomas decisiones y la gente te emula. Todos los ungidos de Dios en las Escrituras estaban a cargo de hombres. Esto es cuando Dios te confía las vidas de muchos. Sus destinos dependen de la dirección que les des. Se convierten en tu responsabilidad, y Dios te da el deber de guiarlos por caminos piadosos. Dios entiende la importancia de la sabiduría para un líder, así que también te da sabiduría divina para ayudarte a cumplir con tu propósito divino. Esta es una habilidad divina para conocer cosas que otros no saben. Tendrás una comprensión que solo puede venir de Dios. La gente no podrá entender cómo sabes las cosas que sabes. Te encontrarás caminando con precisión. ¿Encuentras soluciones a los problemas fácilmente? ¿Te preguntas cómo navegas a través de las complejidades? ¿Siempre eres puntual al realizar tus tareas? Eso es una experiencia de la sabiduría de Dios. Te ayuda a saber qué hacer en el momento adecuado. Tienes un discernimiento rápido y agudo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Junto con el sentido de liderazgo, viene la oportunidad de impactar vidas. Dios comienza a usar tu vida como fuente de inspiración para los demás. Tus palabras y acciones traen transformación a las vidas de muchos. A través de ti, Dios convierte los corazones de muchos hacia Él. Tu vida como elegido se convierte en un punto de referencia para muchos que necesitan encontrar claridad y propósito. Por eso es un honor ser parte de los ungidos de Dios. A través de ti, Dios puede alcanzar a los desesperanzados y dar paz a los angustiados. Así que, si te encuentras haciendo tal impacto, debes comenzar a reconocer tu llamado divino. Número 7. Aprecias y priorizas tu intimidad con Dios. Los ungidos siempre ven la necesidad de mantener una relación cercana con Dios. Si te encuentras anhelando estar en el lugar secreto de Dios, es una señal. Ardes con un deseo insaciable por la presencia de Dios y comienzas a buscarlo. Siempre deseas escuchar su voz y nunca parece ser suficiente. Haces esfuerzos conscientes para presentarte en tus momentos de encuentro con Dios y siempre deseas comunicarte con Él. Esta intimidad también te lleva al lugar de la oración. Te encuentras priorizando la presencia de Dios. Tienes un profundo respeto por Dios y escuchas sus instrucciones. También recibes fuerza y resistencia para asumir las tareas que Él te da. A medida que te mantienes en comunión, Dios comienza a confiarte asuntos del reino. En tu comunión con Dios, Él te enseña su lugar como Señor en tu vida y te lleva a comprender tus responsabilidades como su ungido. Si estás experimentando todo esto, entonces eres ungido por Dios. Tu intimidad con Dios te impulsa a desear las cosas que Dios desea. Te darás cuenta de que comienzas a interesarte por lo que Él disfruta. Aquí es donde entra el impulso por ganar almas. Aquellos con la unción de Dios también tienen un profundo anhelo de hacer su voluntad. Pueden dejar de lado fácilmente sus ambiciones y búsquedas personales por Dios.
encuentran placer en agradar el corazón del Padre. Cuando te encuentras inclinándote hacia el avance del reino, ayudando a los necesitados y rescatando a los que necesitan ser salvados, llevas la carga de Dios. Y ese es el papel principal de los ungidos de Dios. Llevan las cargas de aquel que los envió. Aseguran cumplir los deseos de su corazón. Comienzas a construir una relación activa con el Espíritu Santo. Él ya no es una personalidad distante. Te encuentras acercándote a Él mientras pasas tiempo con Dios. Ya no es un extraño, ahora es un amigo cercano. Otra cosa que sucede además de la intimidad con el Espíritu Santo es el derramamiento de su presencia. Experimentas un bautismo del Espíritu Santo como los discípulos de Jesús en el día de Pentecostés. Hechos 2, 1-3 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los capacitó para su asignación. Después de esa experiencia, tuvieron la valentía suficiente para predicar el Evangelio sin temor a las consecuencias. Pedro, quien previamente había negado a Jesús, pudo pararse valientemente y proclamar las buenas nuevas de la salvación porque algo era diferente en él. El Espíritu Santo transformó a Pedro en un soldado de Cristo. Le dio el poder que necesitaba para cumplir con su propósito divino. Cuando comienzas a descubrir otras dimensiones del Espíritu Santo en ti, Él te está preparando para una asignación especial. Esa valentía que tienes para hacer la voluntad de Dios es una señal de que el Espíritu Santo te está preparando para tu tarea. Esta valentía te hace intrépido frente a la oposición espiritual. Esto se debe a que el Espíritu Santo te da el poder para desafiar las potestades del mundo. Como ungido, puedes derribar fortalezas y traer liberación a muchos a través del nombre de Jesús. Aquí hay más indicios de que tienes una unción en tu vida. Número 8. Dirección divina. Los canales hacia Dios siempre están abiertos para los ungidos de Dios. Él no quiere que tomes decisiones equivocadas porque tu propósito es esencial. Por lo tanto, siempre te guía sobre qué camino tomar. Su voz nunca está lejos de ti. Como una madre sostiene a un niño que aprende a caminar, Él te sostiene y te guía a través de cada obstáculo en el camino de tu destino. Cuando ves que Dios ordena tus pasos, te muestra el camino a seguir en cada momento y te hace saber que eres único. Hay algo especial en tu vida. Su unción está sobre ti, y por eso no quiere que cometas errores. Número 9. Posees dones espirituales. Una de las pruebas de que estás ungido por Dios es a través de la manifestación de dones espirituales. Hay un empoderamiento sobrenatural en las personas que Dios elige para un propósito divino. Estos dones son el sello de Dios sobre el ungido. Tus dones sobrenaturales son una prueba de su presencia contigo a medida que asumes tu asignación. Recuerda cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Ellos regresaron con testimonios de que los demonios se les sometían. Fue porque tenían el revestimiento de estos dones espirituales. Como los discípulos elegidos, manifestaron los dones en todos los lugares a los que Jesús los envió. Era una prueba de que Dios era real. 1 Corintios 12, 10-11 dice: a otro, poderes milagrosos; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Los ungidos de Dios a menudo demuestran la manifestación sobrenatural de dones espirituales, como la profecía, la enseñanza, la sanación o el discernimiento. Estas habilidades no son para beneficio personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y el avance de su reino. ¿Tienes el don de la sanidad? ¿Te resulta fácil enseñar y edificar a los demás? ¿Tienes un don para profetizar o para interpretar sueños? Si encuentras alguna de estas dimensiones de los dones en tu vida, entonces tienes una unción especial. Dios te está llamando a manifestar su presencia en la vida de los demás. Una señal de que eres uno de los ungidos de Dios es que no aprovechas tus dones espirituales
para tu propio beneficio. Cuando comienzas a reconocer que estas habilidades divinas son para la promoción del reino de Dios, realmente has sido llamado. Los discípulos y apóstoles nunca manipularon a los demás para obtener ganancias, aunque tenían los dones. Usaron sus dones para sanar y liberar a los que estaban bajo opresión. Usaron sus dones espirituales para servir al propósito de Dios mientras estaban en la tierra. Reconocieron que estas habilidades no eran suyas, sino una confianza sagrada de Dios para ser usadas en beneficio de su pueblo. Dios invierte estos dones en ti para el surgimiento de quien Él te llamó a ser. Así que, cuando sientes un fuerte deseo de ayudar a los demás y de glorificar a Dios a través de tus dones, es una señal de que eres ungido por Dios. Número 10. Perseverancia en medio de pruebas y tribulaciones. Una de las características que Dios da a su ungido es la perseverancia. Te otorga la gracia para enfrentar dificultades y salir victorioso. Hay una capacidad especial para enfrentar los peores desafíos y aún así mantenerse firme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues de pie a pesar de las batallas? Te sorprende tu capacidad de lucha. Dios te da esta perseverancia para que no solo te mantengas en la batalla, sino que salgas con victoria. Es porque Él te ha destinado a ser una luz para otros. Tus historias y testimonios salvarán a alguien que no sabe qué camino tomar. Te preserva para que puedas bendecir a otros en el futuro. Dios también permite que pases por estas pruebas para que puedas comprender la situación de aquellos a quienes Él te está enviando. Él abre tu corazón en compasión hacia estas personas, llevándote a través de los mismos procesos que ellos. Hay algo diferente en caminar un camino antes que otros. Comprendes y te familiarizas con los desafíos de ese camino, y te coloca en una mejor posición para dirigir e instruir a otros a seguir el mismo camino. Así que Dios te da perseverancia en los tiempos difíciles para que puedas ayudar a otros como su ungido. Te dio perseverancia a través de ese problema de salud para que puedas recibir la gracia de sacar a otros adelante. Una vez que derrotas las cadenas de la depresión, Dios te dota con una habilidad. Te sientes atraído hacia aquellos que están pasando por la depresión, y hay una unción para ayudarlos a superar esa fase. Si te preguntas por qué tienes la fuerza para seguir luchando, debes saber que es la forma en que Dios te empodera como su elegido. Por eso debes mantenerte firme cuando atravieses pruebas. Estos momentos de dificultad son comunes para todos los que tienen la unción de Dios sobre sus vidas. Debes confiar en la capacidad de Dios para salvarte. Él permite estos momentos para tu refinamiento, para que puedas estar listo. A través de estas dificultades, recibes la fuerza para perseguir tu asignación divina. Ahora que conoces estas señales, debes comprender tu responsabilidad cuando sientas el llamado de Dios. Debes alinearte con el propósito de Dios. También debes entender que Dios no colocará su sello sobre alguien que camine en oposición a sus caminos. Debes honrar a Dios en tus pensamientos, palabras y acciones. La unción de Dios en tu vida no se limita solo a los asuntos del reino. Si bien el servicio al reino de Dios es primordial, tu unción no se restringe solo a esa área. Esto significa que Dios puede llamarte a la política, la música, los negocios, la investigación o el mundo corporativo. La unción es funcional en cualquier esfera en la que te encuentres. Puede que no estés frente a una multitud, pero estás impactando las vidas de tu comunidad. En cualquier área en la que te encuentres, debes cumplir la voluntad de tu Creador. Es el llamado de Dios en tu vida, y debes responder en consecuencia. Debes aprender a no despreciar ni ignorar el llamado de Dios en tu vida. Sin importar dónde te coloque Dios, tu papel es darle honor y alabanza. No debes considerar tu asignación como menos importante que la de otro. Debes mantenerte enfocado en la carrera que tienes por delante. Debes entregarte al estudio constante de la palabra de Dios. A medida que estudias, debes aprender a discernir la voz de Dios. Comenzarás a comprender los patrones a través de los cuales Dios se relaciona contigo. A medida que crezcas, aprenderás a distinguir su voz de las demás. Es importante que conozcas la voz de Dios porque Él te hablará sobre los demás. Él comenzará a enviarte en misiones. Por eso debes estar seguro
de que estás escuchando la voz de Dios. La única forma de familiarizarte con su voz es pasando tiempo con el Espíritu Santo. Debes comenzar a involucrarlo en todas tus conversaciones. Aprende a meditar en la voz de Dios y lo escucharás. Otra forma en que puedes escuchar la voz de Dios es esperándola. Si necesitas claridad, Él te responderá. Debes seguir deleitándote en su presencia. Ahora que conoces tu lugar en la voluntad de Dios, debes someterte a su guía. Debes llegar al lugar de la entrega total, porque Dios solo usa un vaso consagrado y humilde. Debes aprender a dejar atrás la vieja naturaleza del pecado. No puedes caminar con personas que te llevarán por caminos que desagradan a Dios. Como ungido, debes darte cuenta de que estarás en una guerra constante con el enemigo. Esto se debe a que Él no quiere que se cumpla la agenda de Dios en la tierra. Oremos. Padre Todopoderoso, te agradezco por tu bondad en mi vida. Me recuerdas cada día que soy tu hijo. Tu presencia me abruma y estoy agradecido de que pienses en mí. Vengo ante tu trono de misericordia y te pido tu ayuda, Señor. Que tu sangre me purifique de toda impureza. Satisface mi corazón y dame la gracia para vivir para ti. Quiero que me ayudes a apartarme de aquello que me pides. Necesito que me ayudes a vivir en consagración. Abre mi corazón a ti y enséñame a caminar en obediencia. A medida que me das instrucciones sobre mi propósito divino, ayúdame a obedecer tu palabra de manera inmediata. Busco la ayuda de tu Espíritu Santo en mi vida. No puedo aprender tus caminos sin el Espíritu Santo. Me someto a Él y te pido que obre en mí. Quiero que me enseñes a construir una intimidad contigo. Quiero priorizar tu presencia, así que ayúdame a hacer tu voluntad. Necesito que me des tu sabiduría, Señor. Ayúdame a aprovechar las temporadas en mi vida. Abre mis ojos para ver los planes que tienes para mí y ayúdame a caminar en ellos. Te pido que me capacites con todo lo que necesito para ser un buen líder. Límpiame de todo lo que retrase mi servicio a ti y a las personas a las que me has enviado. Dame un corazón dispuesto, Padre. Ayúdame a honrarte a través de mi obediencia a tu palabra. Te pido que me ayudes a inclinarme hacia la mayordomía. Ayúdame a convertirme en alguien que sirva y avance tu reino en la tierra. Te pido que me enseñes a rendirme a tu liderazgo. Ayúdame a tomar la posición de servicio como Josué y Eliseo. Enséñame a mantener un corazón humilde mientras aprendo de ellos. Te pido que haya una impartición de la gracia que estaba sobre sus vidas mientras sirvo. Te agradezco por el privilegio de ser uno de tus elegidos. Gracias por escucharme cuando te llamo. Sé que harás lo que prometiste. Quiero agradecerte por tu seguridad de presencia en los tiempos difíciles. Sé que me ayudarás a cumplir mi propósito en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, debes seguir construyendo intimidad con Dios. Debes aprender a no alejarte de su presencia por mucho tiempo. También es importante que uses la unción en tu vida. Si sientes una unción de sanidad en tu vida, comienza orando por aquellos que tienen preocupaciones de salud. A medida que te vuelves consciente de tus dones especiales, permites la manifestación de la presencia de Dios en tu vida. También debes aprender a mantener la codicia fuera de tu corazón, ya que puede hacerte perder la unción de Dios en tu vida. Sigue buscando a Dios y continuarás disfrutando de un desbordamiento de su presencia. Estoy seguro de que has recibido una profunda comprensión de este video. Suscríbete para más contenido inspirador.